Hola amigos, bienvenidos al podcast jurídico El Mundo de las Deudas. Hoy trataremos el tema un tanto concreto: los acuerdos bilaterales anulables del Club El Nacional. Y comenzamos con una pregunta. ¿Quiere saber si una persona, natural o jurídica, que se encuentre sobreendeudada y en cesación de pagos con una pluralidad de acreedores como lo está el Club El Nacional de la ciudad de Quito, puede celebrar o no acuerdos de pagos bilaterales con un determinado acreedor? Quédate hasta el final de este video y te lo explico de manera breve y sencilla. Respondo: sí se puede, pero no lo debe, puesto que encontrándose en cesación de pagos a una pluralidad de acreedores y en situación de notoria insolvencia, que lo colocan en una situación jurídica patrimonial extraordinaria, donde se debe aplicar el principio jurídico del derecho universal, que determina que el patrimonio del deudor constituye la prenda genérica a favor de todos los acreedores. Concordante este principio con aquel otro de la par conditio creditorium, que implica la igualdad entre los acreedores con solo el respeto de las preferencias establecidas en la ley expresamente, según lo determina el artículo 2370 del Código Civil ecuatoriano. Consecuentemente, los acuerdos bilaterales que un deudor en cesación de pago celebre de manera bilateral con uno de sus tantos acreedores, que naturalmente afectan a otros, resultan jurídicamente inconvenientes, peligrosos e ineficaces, puesto que estos acuerdos individuales pueden ser anulados a petición de cualquier otro de los acreedores, de conformidad con el artículo 439 del Código Orgánico General de Procesos. Además de la vulneración del principio de igualdad que hemos antes mencionado, que debe respetarse, esos acuerdos resultan incompatibles con el nuevo paradigma del régimen concursal ecuatoriano, que apunta a la conservación de la empresa como unidad productiva mediante un acuerdo colectivo, no individual, con la universalidad de sus acreedores, con el cual se estipula la reestructuración del pasivo total del deudor, para que las deudas se paguen en cuantías y en plazos razonables, pero con una moratoria y liberando recursos económicos que permitan al deudor la regularización de sus actividades habituales, ¿no?, a efectos de que normalice su actividad y que genere los recursos suficientes para el pago de los adeudos. Los acuerdos bilaterales de un deudor en cesación de pagos con un determinado acreedor resultan, además de inconvenientes, peligrosos para la estabilidad del periodo de transición económica, así como la estrategia de reactivación económica que se propone el deudor, pues además de fomentar el caos y la anarquía por la disputa natural entre acreedores, constituye un mal precedente de beneficiar a un determinado acreedor, afectar a otros y preferir al acreedor más despierto o más desconfiado, mientras a otros acreedores, quizás más confiados, pero incluso con mejor rango de preferencia legal, pues podemos contar entre ellos los casos de los acreedores de origen laboral,
como trabajadores, y caso del Club El Nacional a sus deportistas, se los maltrata y se los mantiene impagos sin ninguna explicación razonable que justifique el hecho de darle preferencia al acreedor que más presiona. Cuando el deudor celebra acuerdos aislados, no solo vulnera el sistema procesal ecuatoriano, sino que se dispara a sí mismo en el pie, porque fragmenta su pasivo, pierde control sobre su crisis y abre las puertas a nuevas pretensiones similares por parte de otros acreedores. Lo que aquí se presenta como una solución, entre comillas, en realidad es el inicio de un colapso económico. Dentro de un proceso concursal judicial, de acuerdo con el principio de la intangibilidad del patrimonio del deudor, mientras se discute, delibera y aprueba un proyecto de acuerdo concordatario, el patrimonio del deudor queda inmovilizado, congelado, tanto para el deudor como para los acreedores, que automáticamente pierden el derecho a seguir ejecuciones individual contra el deudor concursado, quedando todos ellos sujetos a los resultados y a las estipulaciones establecidas en el proceso concursal, sea que se concrete un acuerdo concordatario o que por el fracaso de las conversaciones se deba llegar a la liquidación compulsiva patrimonial ordenada. Yo soy el doctor Víctor Hugo Castillo Villalonga, abogado litigante, con más de 4 décadas de experticias en litigios relacionados con la quiebra e insolvencias, unas veces defendiendo a deudores desafortunados que por asuntos ajenos a su voluntad no han podido pagar sus deudas. Y también he defendido y defiendo a acreedores víctimas de deudores inescrupulosos y pícaros que se han insolventado deliberadamente, escondiendo sus bienes para no pagar sus deudas y perjudicar a sus acreedores. Muchas gracias.